un luma siempre adelante, encontrarnos en el seminario ministerial. Arrancamos entonces con la clase número 7, número perfecto, dicen algunos el 7. 6 días Dios trabajó, el séptimo descansó, y hoy queremos arrancar esta clase número 7, Cristo manifestando su poder a través del creyente. Estamos en un mundo para continuar lo que hizo Jesús. Para eso se nos dio el mismo poder, la misma autoridad, algo que estuvimos hablando en la clase anterior, y hoy vamos a ir profundizando y vamos a apuntar un poquito a ver lo que es la iglesia y, y hablar al respecto un poquito del ejercicio de la iglesia de este poder. Si nos vamos hasta Marcos capítulo 16, 17 y 18, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Quiénes son esas personas? Como nosotros, ¿sí? Tenemos que, estas señales nos tienen que seguir a nosotros, ¿sí? Los primeros apóstoles, según el libro de los Hechos, estaban en continuo movimiento, donde iban, predicaban la palabra, no solamente eran con palabras, sino con poder, gente que era sanada, personas que estaban endemoniadas, personas que no veían, eran abiertos los ojos, cojos levantados, muchos milagros a través y muchos lugares donde ellos iban, los echaban de las ciudades porque trastornaban la cultura y la idiosincrasia de la gente, porque venían a cambiar la manera de pensar, a manifestar el reino de Dios. Y los religiosos de su época, muchos no querían que le alteren su status quo que tenían, su nivel de autoridad que tenían sobre la gente, y estos venían a traer la autoridad que viene del cielo. Muy, muy difícil competir contra eso. Entonces a veces o lo metían a las cárceles, los echaban, y cuando los echaban a otra ciudad, en vez de perjudicar al evangelio, lo único que hacían era extenderlo, porque donde iban a otro lugar volvían a hacer lo mismo, y si los volvían a echar pasaba lo mismo. Entonces donde el evangelio era predicado se iba extendiendo, y los apóstoles y los discípulos eran gente que expandía el reino con interés. Pero, ¿qué es la iglesia? En 1 capítulo 12, 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Una congregación llamada por Jesús con el propósito de cumplir su voluntad en la tierra. Cada uno de nosotros formamos parte de, de la iglesia. Formamos parte de esa iglesia, una congregación llamada a hacer lo que Dios nos manda. Jesús es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Y el cuerpo debería obedecer a lo que manda la cabeza, a lo que ordena la cabeza. Y eso ya depende de cada uno de nosotros que formamos a ese cuerpo. Si todos obedecemos a esa cabeza que es Cristo, el cuerpo de Cristo funciona y camina cada vez con más velocidad, con más efectividad y extendiendo el reino. Como iglesia, los creyentes somos responsables también de muchas cosas malas que pasan, porque como iglesia sabemos que nosotros somos la luz y la sal del mundo, y a veces por no querer chocar o no querer decir la verdad para ir en contraposición de lo que el mundo proclama, nos quedamos callados y quietos. Entonces, a veces tenemos que hacer una autorreflexión si no hemos sido muy pacíficos o como muy pasivos, exactamente esa es la palabra, muy pasivos con las cosas que ocurrieron en nuestra sociedad, aún como argentinos, ¿no? Cosas que dejamos que las cosas vayan pasando. A veces, en un tiempo, en algunas congregaciones hablaban de que ir a la universidad o capacitarse no estaba bien visto, porque uno tenía que dedicarse a servir a Dios, conocer solo la palabra, y hay una generación que dejó de capacitarse y prepararse porque le metieron eso en la cabeza y dejaron de estar en lugares de relevancia en nuestra sociedad. Obviamente que es importante estudiar la palabra, que es importante prepararnos, conocernos. Hay gente que está llamada a una vocación de tiempo completo y ahí sí digo, anda a estudiar teología, lo que sea. Pero Dios también necesita gente que esté en las universidades
en los organismos públicos, en los hospitales, gente que esté sirviendo en diferentes lugares. Donde hay oscuridad, es necesario que la luz del mundo esté. Necesitamos cristianos que estén preparados, no solamente en la palabra, equipados con el Espíritu Santo, sino también capacitados para ocupar esos lugares de importancia y de relevancia en nuestra sociedad. Y para eso hay que estudiar, hay que capacitarse, esforzarse y también va a llevar su recompensa y vamos a influenciar. Hay gente que está hoy preparándose, que está en lugares, gracias a Dios, en nuestra iglesia tenemos gente que está en los medios de comunicación, gente que comparte, que está preparada, que es de testimonio en diferentes lugares, y eso es muy bueno. Y nuestra iglesia, por la gracia de Dios, desde los comienzos, hemos tenido mucha incidencia o presencia en los medios de comunicación de la ciudad. También en las redes sociales, a través del pastor que hablábamos recién del pastor Donald, ¿no? Que nos ha permitido llegar a la sociedad con un mensaje claro también de familia, de restauración, de matrimonio. Pero para eso hay que prepararse, hay que capacitarse y como iglesia tenemos que seguir haciendo. Dice, te daré las llaves de los cielos y todo lo que haces y declares propio y legal en la tierra será lo que ya está atado en los cielos y todo lo que desates o declares legal será lo que ya fue desatado en los cielos. Nos dice Mateo capítulo 16, 19. Tenemos que hablar nuevos decretos para hacer cumplir las leyes del reino en la tierra y no permitir a Satanás que haga y deshaga todo tipo de males. Mientras la iglesia permanece pasiva, tenemos que inundar a las naciones con la palabra de Dios y demostrar la palabra con milagros, maravillas y prodigios. Jesús no va a hacer el trabajo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Cuando hablamos de iglesia, y vamos a la palabra original del sustantivo del griego, hablaba de llamar afuera, o también se le denominaba la asamblea de la gente. Cuando en el Nuevo Testamento hablamos de iglesia, no siempre hablamos de una institución como la conocemos hoy, o un edificio, sino que la iglesia era conocida por las personas, ya sea en las casas, la iglesia que estaba en una ciudad por las personas. Las primeras iglesias no tenían una infraestructura como la que contamos nosotros hoy o conocemos habitualmente, sino que se reunían o a veces en las sinagogas, que eran los templos de los judíos, se reunían en las casas y en los lugares que no había sinagoga, templo, se reunían al lado, generalmente si había un arroz, bueno, ese era el lugar donde la gente se reunía y compartía de la palabra de Dios. Y ese era el lugar que vemos en muchos lugares que habla de la iglesia que está en Corintio, la iglesia que está en Éfeso o en Roma. Eran ese tipo de iglesia. A veces nos imaginamos siempre que es un templo construido y no necesariamente era esa la realidad. La institucionalización de la iglesia se empezó a dar mucho más adelante con Constantino, cuando el Imperio Romano dio. Hay muchas diferencias, ¿no? Pero vio a la iglesia como una oportunidad de poder extender su reino y de tener un mejor control más que la idea de convertirse al cristianismo. Y ahí después empieza una etapa media turbia del cristianismo y de la iglesia, que es para otro momento leerlo y estudiarlo, pero la iglesia se reunía en las casas, se reunían las personas en lugares públicos y esa era la función de la iglesia. Ahora bien, ¿cuáles son los propósitos de la iglesia de Jesucristo? Y esto es muy importante que lo tengamos en claro, ¿sí? Sabemos que cada uno de nosotros somos iglesia y cuando hablamos ahora de propósito, hablamos también del propósito de nuestra vida dentro de la iglesia. En primer lugar, la proclamación del evangelio del reino en todo el mundo. Y ahí podemos ir hasta Mateo capítulo 5, 13, que nos dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? En el versículo 14 ahí de Mateo 5 también nos dice que nosotros somos la luz del mundo y una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Nosotros tenemos la luz de Cristo. Donde estamos, tenemos que reflejar esa luz, tenemos que marcar la diferencia, tenemos que ser ejemplo. En lo laboral, si somos hijos de Dios, tenemos que ser de buen testimonio, quizás ser los primeros en llegar, los últimos en ir, los que cumplimos con las tareas que nos piden, enfocarnos en lo que nos piden nuestros jefes, si nosotros somos jefes en el trato con la gente también, ser luz, marcar una diferencia
yo conozco hermanos, lamentablemente, que dicen ser cristianos, pero como son hermanos en la fe, dicen, no, me tengo que ir porque tengo tal cosa, tal otra, y al final a la hora de cumplir con sus obligaciones laborales dejan un poco que desear, ¿no? Sé que en esta iglesia no pasa, que pasaba en otra iglesia que yo estaba antes, pero, pero lo importante es de ser luz, de marcar una diferencia, de que la gente pueda ver que hay algo diferente en nosotros, que no somos solamente de la boca para afuera, sino que también hay una obediencia y entendemos también que somos la luz del mundo. También nos hizo reyes y sacerdotes, ahí si vamos a Apocalipsis capítulo 1 verso 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. También nos hizo pescadores de hombres, Mateo 4:19, y les dijo, venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. El pescador no se sienta en su casa a esperar que los pecados caigan, sino que sale a capturarlos, ¿sí? Sale a pescar. Nosotros estamos llamados también a salir de nuestra comunidad y pescar, ir a esas aguas que nadie quiere ir, en horarios quizás que nadie quiere ir a buscar a lo que está perdido. Por eso le llamamos pescadores, salía, iban a terrenos donde la superficie del agua no es una superficie en la cual podemos caminar, sino que vamos en un barco. Y yo a veces me imagino que ese barco es el Espíritu Santo y Dios que nos lleva por donde Él quiera con sus vientos a buscar los peces. Cuando los discípulos después de la muerte y su resurrección volvieron a sus viejos oficios, fueron a pescar, tiraron las redes durante toda la noche, no pescaron nada porque tiraron donde las redes, donde ellos pensaban en su conocimiento que iban a sacar algo. Y Jesús creo que por ahí transmitiendo una verdad espiritual que podemos aplicarla hoy, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y decimos, tirar tu red a este lugar, ahí vamos a pescar. Y ahí dice que sacó una pesca abundante. Muchas veces vamos donde Dios no nos mandó, a la hora que Dios no nos envió, y después le preguntamos a Dios por qué no pescamos o por qué no hay frutos. Y a veces porque vamos al lugar que lo hacemos, por ahí nos resulta cómodo, o creemos que es el mejor lugar y no es el lugar donde Dios nos manda. Por eso es tan importante tener la comunión con el Espíritu Santo, escuchar lo que Dios nos dice, y ir a lugares y hacer lo que Dios nos solicita. Nos llamó testigos, Hechos 1:8, de memoria deberíamos saberlo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué cosa? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y esa palabra se cumplió hoy. Estamos acá a tantos kilómetros de aquella tierra y aún gente que está en el último rincón de nuestro país, allá por Ushuaia, que alguna tuvo alguna vez la reunión que se hacía en el comienzo, había gente de Ushuaia que se conectaba. Entonces, hasta ahí podemos ver hasta lo último de la tierra, gente a los cuales le llegó el Evangelio, de- se llega a todo el mundo. Nos llamó pacificadores. En Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y por último, encargados de predicar este evangelio del reino a todo el mundo, Mateo 24:14. Hacer discípulos a todas las naciones. Es muy lindo predicar. Hay gente que predica y gente se convierte. Pero nosotros no solamente estamos llamados a predicar el evangelio, sino que hay un segundo paso que es muy importante y que es ir y hacer discípulos. Jesús nos dijo, vayan y prediquen, simplemente dice, vayan y hagan discípulos. Y hacer discípulos, ¿qué implica? Implica enseñar, implica dedicar tiempo, porque un discípulo no se hace de una noche para la mañana, lleva tiempo. ¿Qué hace el discípulo? Aprende del maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Es Dios. Y a través de cada uno de nosotros, al ser representantes, estamos llamados a discipular a otros, a enseñar, a guiar, a acompañar, a aconsejar a las personas para que puedan crecer y ser discípulos y no dependan de un líder, de un pastor, sino que tengan la conexión directa con Dios. Nosotros no enseñamos a las personas a que sean miembros de la iglesia de Dios, que dependan de la iglesia de Dios y del pastor, de Antonio, de Héctor o de Donald, o quien sea. Lo que nosotros tenemos que enseñar a las personas es que
dependan directamente de Dios, darles las herramientas y enseñarles a las personas a que puedan relacionarse directamente con Dios, porque no hay intermediario, no hay intermediario entre nosotros y entre el hombre y Dios, no hay un pastor, no hay un líder. Obviamente cada uno tiene una función dentro del cuerpo, eso no es para menospreciarlo, pero sí tenemos que enseñar a la gente a depender de Dios, no esperar que el pastor me venga a orar o que el pastor vaya a tal lugar a orar por cierta persona. Hablamos que cada uno de nosotros tenemos autoridad y necesitamos ejercitar esa autoridad. ¿Tenemos un orden dentro de la iglesia? Sí tenemos un orden. ¿Tenemos una organización dentro de la iglesia? Sí tenemos una organización. ¿Tenemos que obedecer los principios del orden que hay dentro de la iglesia? Sí, pero mi dependencia, mi vida espiritual no depende del pastor, no depende de mi líder de grupo pequeño, porque yo aprendo a relacionarme con Dios directamente. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a la gente y que la gente tiene que aprender. Y ese proceso, al comienzo, como un bebé recién nacido que necesita mucho cuidado y atención, lleva su tiempo. Como digo, los bebés, los que tuvieron bebés saben, se hacen caca, necesitan que les asista mucho más tiempo y a medida que van creciendo, se van empezando a independizar hasta que llegan a ser personas grandes y se supone que van a ser autónomas y van a ser independientes, pero sigue el vínculo con los padres, buscando consejo, ayuda, porque somos parte de una familia, pero sí cada uno ya depende y puede buscar a Dios. Y aparte, la idea del discípulo es que pueda multiplicar en otros discípulos, que ese discípulo haga otros discípulos, y ahí es una cadena que se va repitiendo, un ciclo que se va repitiendo como lo fue con los primeros discípulos. Fueron 12, después fueron creciendo cada vez más, y el reino de Dios se fue extendiendo, el cristianismo se fue extendiendo hasta nuestros días. En tercer lugar, ¿cuál es el propósito de la iglesia? Manifestar el reino, la vida del reino. ¿Cuál es la vida del reino? Pensemos un poco. ¿Qué hizo Jesús cuando vino acá? ¿Eh? Amar, sí, ¿qué más? Ayúdenme. Servir. ¿Qué hizo por los que estaban enfermos? Los sanó, los que estaban oprimidos o en esclavitud espiritual. La del reino se hace replicando lo que hizo Jesús. No hay mucho secreto, no hay nada místico, nada extraño. Es simplemente amar como amó Cristo, servir como sirvió Cristo, orar y que Dios haga los milagros sobre la vida de las personas, aquellos que están en esclavitud espiritual o esclavitud financiera también, enseñar los principios de Dios. Justamente empezó hace poquito finanzas a la manera de Dios, donde te enseñan los principios, a manejar tus finanzas conforme los principios bíblicos. El segundo tema más hablado en la Biblia es el tema de finanzas y de dinero, aunque nos parezca extraño, se habla mucho. El dinero puede ser bueno o puede ser malo, depende cómo se lo usa, ¿no es? Porque es una cosa, depende si es tu señor o vos lo usás. Bueno, hagan el curso de finanzas, están a tiempo para inscribirse todavía. Manifestar la vida del reino, ¿sí? No hay mucho, no hay cosa muy extraña. Bueno, no hacer lo que hizo Jesús. Vos orás por alguien, se sana o no se sana, no es tu problema, porque vos estás haciendo lo que te pidió Dios. Dios te va a sorprender, a veces vas a orar por uno o por cinco y ninguno se sana, pero por ahí el sexto, Dios hace el milagro. Por ahí el primero sí, después otros no. Uno no sabe, pero para eso tenemos al Espíritu Santo que nos va a guiar en este manifestar el reino. Salvar, sanar y liberar, que son tres cosas que están dentro de nuestros valores como iglesia que tenemos. Manifestar la autoridad y el poder de Dios, que lo estuvimos viendo en la clase anterior, ¿sí? Ese es otro propósito de la iglesia. Dice Jesús que Él puso a todas las cosas bajo sus pies y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo, y si está debajo de los pies, quiere decir que está debajo del cuerpo que es la iglesia. Y tenemos que tomar esa autoridad nosotros como iglesia. Y expandir el reino de Dios en la tierra. Y tiene que ver, podemos ir a Génesis 1:26, que fue el propósito inicial del hombre, que el hombre pudiera llenar la tierra, sojuzgarla y señorear sobre ella, que tiene que ver con que todas las cosas se sujeten y estén bajo el gobierno del hombre. Pero cuando el hombre pecó, perdió esa autoridad y hoy cuando nosotros volvemos al reino, como hijos de Dios, esa autoridad y esa señoría y ese gobierno vuelven de vuelta a la iglesia, a nosotros como hijos de Dios, porque dice que tienen la autoridad en el cielo
en la tierra y aún debajo de la tierra. Y Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo y todas las cosas están bajo sus pies. Acuérdense que nosotros somos el cuerpo de Cristo y todas las cosas están bajo nuestros pies como iglesia, ¿sí? Aplicando siempre la palabra de Dios. No es que ahora yo soy dueño de todo lo que hay y todo el mundo me tiene que responder, pero espiritualmente la iglesia sí tiene esa autoridad y nosotros tenemos que aprender a ejercitar esa autoridad en el marco de la palabra de Dios. Así que los cinco principios o los cinco propósitos de la iglesia, que primero era la proclamación del evangelio. En segundo lugar, hacer discípulos, manifestar el reino, manifestar la autoridad y el poder del reino de Dios y expandir ese reino de Dios. Dentro de nuestro lema como iglesia, nuestra visión es establecer el reino de Dios, ¿dónde? En las familias de mi ciudad, de mi país y del mundo, ¿sí? Esa es nuestra misión como iglesia. El reino de Dios podemos expandirlo de, de tres maneras. ¿Seguimos? Sí, seguimos. Esperemos que no se nos corte de vuelta el Zoom. Habíamos hablado de los cinco propósitos, retomamos rapidito los cinco propósitos de la iglesia, que era proclamar el evangelio, hacer discípulos, manifestar el reino de Dios, ejercer la autoridad y expandir el reino de Dios. Y ahora vamos a ver cómo podemos expandir ese reino de Dios. Podemos hacerlo de... Podemos hacerlo de tres maneras. Podemos hacerlo como hizo Juan el Bautista. ¿Cómo hizo Juan el Bautista? Fíjense una característica, él proclamaba y predicaba la palabra de Dios, pero él al predicar no ocurrieron milagros. ¿Se dieron cuenta? Sí, él hablaba, le convencía a las personas eran bautizadas, Jesús se bautizó con Juan el Bautista, pero él no hizo milagros, ¿sí? Hay personas que piensan que el Evangelio y los milagros y lo que pasó en el tiempo de los discípulos de Jesús, eso fue para ese tiempo. Milagros, prodigios fueron para los tiempos de los apóstoles y de los primeros tiempos de la iglesia, ¿sí? Y hoy simplemente la iglesia tiene que predicar y tratar de que la gente se convierta o se convenza del evangelio. Hay gente que todavía sigue pensando eso. Ahora bien, mi experiencia lamentablemente no me dice eso, porque nosotros como iglesia tenemos que hacer la segunda forma como lo hizo Jesús. Cuando Jesús comenzó a predicar la palabra de Dios, no solamente hablaba, sino que había manifestaciones de milagros, cosas, gente que era liberada, gente que recibía la vista, que oía, gente que era coja se levantaba, y todos los milagros de Jesús tienen una característica muy importante. En el Antiguo Testamento y los primeros y los sacerdotes y los religiosos al tiempo de Jesús tenían como un listadito de las cosas que el Mesías tenía que cumplir. Y Jesús cumplió cada una de las cosas que el Mesías tenía que cumplir. O sea, el hecho de que la gente viera, o sea, que los sordos puedan escuchar, que los muertos resuciten, no eran simplemente milagros aleatorios, sino que eran milagros que se tenían que cumplir con Jesucristo. Es muy interesante cuando uno empieza a incluirse en las profecías del Antiguo Testamento y ver el cumplimiento en Jesús. Van a ver que en varios textos los discípulos y los primeros apóstoles decían que empezaban a hablar hablando de los profetas hasta Jesucristo. ¿Por qué? Porque justamente ellos hacían ese reconto histórico de las profecías para demostrar que Jesucristo era el Mesías. No era algo aleatorio, no era algo simplemente por llenar algo, sino que era para manifestar que efectivamente Jesucristo era el Mesías. Y la tercera forma de expandir el reino de Dios es en forma intencional, no simplemente esperando que la gente venga y escuche, sino saliendo a, a- a buscar a la gente, a salir a pescar como lo hizo Jesús, como lo hizo los primeros discípulos, y como también como iglesia tenemos que hacerlo. No esperar que la gente venga a la iglesia, organizar buenos cultos, que es muy bueno, lindas celebraciones, y que la gente se acerca, sino que la iglesia tiene que salir, tiene que eh, llevar el evangelio y acercar el evangelio a las personas. Por eso es lo que te hablaba recién,
de que tenemos que ser sal y luz en el lugar que nos toca estar. Y la iglesia mucho tiempo se ha encerrado en sus cuatro paredes para no contaminarse con el mundo, para que el mundo no se meta dentro de la iglesia. Y la iglesia ha perdido mucho tiempo tratando de vivir en santidad, y entendiendo santidad como vivir separados de la sociedad, cuando la iglesia donde tiene que estar es metido para influenciar en forma positiva. Me llama mucho la atención esa época de la historia, donde se construyeron muchos monasterios, lugares de retiros, que está bueno irse a un retiro, pasar tiempo con Dios, pero estos religiosos vivían aislados de la sociedad y lo que buscaban estar aislados del mundo sin querer mezclarse con la sociedad. Y Jesucristo, el Mesías, nuestro maestro, nuestro modelo, ¿qué hizo? Vivía metido donde le decían, ¿cómo te vas a meter con esos pecadores? ¿Cómo vas a ir a comer con esos pecadores si vos que decís que sos tan santo, que sos hijo de Dios, te vas con esos pecadores? Jesús sabía y tenía bien en claro a qué venía a rescatar. Vino a rescatar a lo que estaba perdido, a lo que no tenía esperanza, a lo que era desechado por el mundo. Jesús vino a buscar a los perdidos. Y esa es la voluntad de Dios, buscar lo que está perdido. La iglesia no tiene que ser un club de santos, sino que tiene que ser un hospital de gente enferma, donde vengan a ser restaurados. Y si la gente no viene a la iglesia porque está en pecado, dice, yo no me voy a ir a la iglesia porque no estoy bien espiritualmente. ¿Escucharon alguna vez hablar a alguien decir, mira, no voy a ir por ahora al grupo pequeño a la iglesia porque no estoy bien espiritualmente? Digo, o sea, si vos no estás bien espiritualmente, no te quedes en tu casa. Si vos estás enfermo, vos no te quedás en tu casa, vos te vas al hospital, te vas a la guardia para que el médico te atienda, te vea. Pero ese concepto de que solo los santos inmaculados pueden participar del culto o del grupo pequeño está muy metido en las cabezas de las personas. Y eso tenemos que empezar a entender que si vos estás con problemas espirituales, ¿dónde tenés que ir? Vení a tu iglesia, vení a andar a tu grupo pequeño. A veces orgullo. A veces puede ser que realmente estemos pasando por un tiempo malo, pero si vos no tenés la confianza para acercarte a este hospital que tiene que ser la iglesia, tenemos que plantearnos seriamente como iglesia qué es lo que estamos predicando, porque la iglesia tiene que ser ese lugar donde la gente que está cargada, cansada y espiritualmente mal, tenga la confianza de venir a poner los pies acá y pueda ser abrazada, cobijada, no, que no sea juzgada, sino que sea amada. Y nosotros, cada uno de nosotros formamos parte de esa iglesia, que tenemos que entender que somos somos esos enfermeros, esos doctores para aquellos que necesitan sanidad, que necesitan restauración, que necesitan liberación. Y aún nosotros también, cuando no estemos bien espiritualmente, el primer lugar donde tenés que ir es a tu grupo pequeño. El primer lugar donde tenés que pensar no es quedarte en tu casa y ayunar, orar o aislarte, sino poder acercarte a la iglesia. Obviamente hay tiempos en nuestra vida que por ahí necesitamos estar solos, replantearnos cosas, pero acuérdate que la iglesia es el hospital del alma y tiene que ser el hospital del alma. Iglesia somos cada uno de nosotros. Si vos sos líder de grupo pequeño o estás participando en el líder de tu grupo pequeño, que vos puedas ser parte de esos enfermeros, de esos médicos del alma, y para eso tenemos que prepararnos y estar en comunión con el Espíritu Santo y poder también ministrar a las personas. Hablamos varias veces que cuando Dios te manda a abrazar a alguien, y vos le das ese abrazo que es inspirado por el Espíritu Santo, y le preguntas a la persona cómo está, por ahí te va a decir esa pregunta cerrada, ¿no? Siempre te preguntan y vos siempre respondes. Es muy raro que alguien te, salvo que tengas mucha confianza, que vos le preguntes a alguien y te dice, estoy mal, ¿no? Pero vos le abrazás y el Espíritu Santo te hace sentir o te pone este pensamiento, ¿no? De que algo hay, algo más atrás de ese bien y empezás a ministrar la vida de esa persona, la persona empieza a ser sanada, empieza a ser restaurada por este abrazo poderoso que hay. Y eso fue una característica de nuestra iglesia desde el comienzo, ¿no? El de abrazarnos con respeto, con amor también, mujeres con mujeres, hombres con hombres, ¿sí?
siempre con respeto y con amor para restaurar las vidas. Y la iglesia colabora con la expansión del reino de Dios porque somos colaboradores de ese reino, no simplemente espectadores, sino que tenemos que ser aquellos que con nuestro cuerpo físico extendamos el reino. El cuerpo de Cristo es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos el cuerpo, somos el templo del Espíritu Santo. Dios no habita en templos hechos por hombres. Dios no habita en edificios. Dios habita en sus hijos. Cuando sus hijos se congregan, se juntan todos esos templos con la presencia de Dios y se manifiesta el poder de Dios. Cuando nos juntamos acá los sábados, en los cultos, y cantan como si fueran en la cancha de fútbol, no sé si se dieron cuenta que hay sábados que parece la cancha, faltaría que la renga nomás, impresionante, y se siente que hay un deseo de adorar a nuestro Señor con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, y eso hace que la presencia de Dios se manifieste en medio de nosotros. Nosotros somos, yo les llamaba a extender su evangelio, ejercer su autoridad, y Dios depende de nosotros. Ni aun los ángeles tienen el privilegio que tenemos nosotros de predicar. ¿Alguien vio predicando algún ángel por ahí? ¿No? ¿Sí? Somos nosotros, como hijos de Dios, los que estamos llamados a cumplir ese principio. Haya pues, dice en Filipenses capítulo 2 versos 5 al 8, haya pues en vosotros ese sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, como prenderse de eso o jactarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. ¿Cuál es un propósito importante por el cual Dios nos dio ese cuerpo físico? Principalmente para que podamos llevar, abrazar a las personas, predicar, ser sus manos, ser sus pies y poder extender el cuerpo de Cristo. Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es a través de Jesús. Nosotros somos ese canal, esos instrumentos en las manos de Dios para poder extender ese reino. Y Dios nos ha confiado su evangelio para que podamos predicarlo. Nos ha preparado, nos ha dado su reino de poder para orar por las personas, para ministrar salvación, para ministrar sanidad. Como hablamos en la clase anterior, es muy importante el tema de la autoridad, no es porque yo soy, no es porque yo sea líder de grupo pequeño, o porque yo sea pastor, o porque yo tenga algo, yo soy hijo de Dios, revestido de ese poder de su uniforme. No importa el cargo que puedas o no tener en la iglesia, somos hijos de Dios y todos tenemos esa autoridad para ejercer y para orar y para que la gente sea liberada, pueda ser sanada y libertada. ¿Cómo se desata ese poder en nuestras vidas? ¿Cómo podemos hacerlo? No es muy complicado las premisas, a veces cuesta cumplirlas. En primer lugar, un compromiso total, ¿sí? Nos obligamos. El compromiso tiene que ver con obligarnos o comprometernos a obedecer cuando Dios nos pide algo. Salir de nuestra comodidad, ser ese sacrificio vivo que Dios nos pide. Dios no te pide que te vayas caminando hasta el otro lado del mundo o arrodillado o haciendo alguna u otra cosa. Él lo que busca es personas entregadas que hagan su voluntad. Y para conocer su voluntad, tenemos que conocer en primer lugar la palabra revelada que está en la Biblia y en segundo lugar tener comunión con Dios, ¿sí? Hablar con Dios, orar con Dios, escuchar lo que Dios dice. Cuando Dios nos pega un estirón de oreja, que no hagas esto o hace aquello, que vos puedas comprometerte a poder y hacer eso lo que te pide. A veces nos cuesta tomar decisiones, pero hablar y obedecer a su voluntad. Mateo capítulo 9, versos 37 y 38 dice a sus discípulos, le dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son muchos. Dijo, no, son pocos, así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha y pídele
que envíes más obreros a sus campos. Muchos son llamados, pocos a veces responden al llamado de Dios. Mucha gente apoya todo lo que estuvimos hablando recién, pero este tercer punto, que es la disponibilidad, no siempre se da. Heme aquí, envíame a mí, dice Isaías capítulo 6 verso 8. Mucha gente está dispuesta, mucha gente dice, sí, evangelicemos al mundo, sí, conquistemos las naciones, sí, traigamos sanidad, sí, traigamos liberación. ¿Quién lo va a hacer? ¿El pastor? ¿Los líderes? Lo tenemos que hacer nosotros. Pues hay mucha gente que está dispuesta y apoya, pero a la hora de arremangarse, como decimos, y ponerse a laburar, son pocos los obreros que ven. Aquellos que están por ahí sirviendo van a entender lo que les estoy diciendo. Y a veces cuando vos convocás para algunas actividades, por ahí el sábado en alguna reunión todo el mundo levanta la mano y cuando venís a hacer lo que tenés que hacer, te encontrás casi siempre con los mismos. Muchos dispuestos, muchos apoyan, pero pocos disponibles. Heme aquí, envíame a mí. Y ese heme aquí, envíame a mí es peligroso, porque vas a tener que salir muchas veces de tu confort, de tu comodidad, de mi comodidad, para ir a servir a Dios. Pero la recompensa es grande. El cansancio, a veces también. La frustración, a veces también. Pero cuando sabemos que estamos obedeciendo a Dios, obedeciendo a su palabra, sabemos que Dios no se olvida de lo que nosotros hacemos por Él. Él no deja sin recompensa a sus hijos. Y Él nos bendice en forma extraordinaria. Pero te estoy hablando acá que Dios te va a dar riquezas, cuentas, autos, propiedades. Pero Dios nos da cosas como es la paz, como es saber que tenemos una vida eterna, el ver gente restaurada, es una recompensa. Dios tiene su forma de hacer las cosas, pero ¿qué le vas a responder a Dios? ¿Qué le vamos a responder a Dios? ¿Le vamos a decir, heme aquí, Señor, envíale a Él? ¿O heme aquí, envíame a mí? Hoy no puedo, sí, el lunes. Soy muy viejo, soy muy joven, y les de excusa. Dios conoce nuestras limitaciones, pero yo sé quién es mi Dios, y si Dios me llama, Dios me capacita, Dios me provee también de las cosas para cumplir su reino. Y cuando los sueños superan a mi bolsillo o a mi capacidad, ahí es donde empezamos a depender de Dios. Ahí es donde entendemos que no es mi misión, es tu misión. No es mi capacidad, sino es el obrar del Espíritu Santo a través de mi vida. Canales de bendición. Señor, todo lo que tengo es tuyo. Como empleado, cuando tu jefe te manda a hacer algo y vos vas, quizás tenés que pagar algo y no te alcanza, no sé, mi jefe me mandó esto, ¿no? Es decir, como dicen algunos, mandados no culpados, no sé si escucharon, pero si Dios te manda a hacer algo, mira, Dios me mandó a hacer esto y yo lo cumplí. Arreglate con Dios después. Al- al- sí. No dejes de obedecer a Dios. No tengas miedo de obedecer a Dios, porque Dios te va a sorprender y nos va a sorprender. Y nosotros como iglesia somos testigos visibles de que cuando desobedecimos a Dios, el crecimiento de la iglesia se frenó. Cuando le creímos a Dios y tumbamos literalmente una pared, la iglesia dio un giro. Por ahí los que están hace más tiempo, nosotros estábamos sobre 25 de mayo. Fuimos a ese lugar gigante, es muy grande. ¿Qué hicimos? Pusimos una pared, una mitad, porque no le creíamos a Dios. Cuando nos dimos cuenta que no era nuestra fuerza, que era la misión de Dios, vamos a la pared, la iglesia pegó un giro así, porque la obra no es nuestra, es de Dios. La obra no es tuya, no es mía, es de Él. Hay paredes, hay barreras que te impiden avanzar. En el nombre de Jesús yo te animo a que derribes ese muro. El desafío es muy grande. Señor, vos me mandás, vos te encargás. Yo te obedezco. Yo soy tu hijo, simplemente. Heme aquí,
envíame a mí. ¿Qué le vas a responder esta tarde? ¿Qué le vas a decir al Señor? ¿Cuál va a ser tu compromiso del lugar donde estás, donde Dios te puso hoy? No esperes quizás grandes ministerios. Siempre pensamos que Dios me va a mandar a las naciones a ser un predicador de estadios, de multitudes. Dios tiene un propósito con cada uno. Hay gente que está llamado a eso, pero hay gente que está muy comprometida con el reino, que nadie los ve y que está influenciando y cambiando vidas. Una vida a la vez, quizás. Quizás esa vida que Dios hoy te está pidiendo que vos ministres, que vos le hables, puede ser un próximo líder de grupo pequeño, un próximo líder de la iglesia, un próximo profeta o pastor, alguien que trastorna el mundo. No lo sabemos, porque Dios tiene su propósito. Entonces, simplemente obedecer, obedecer. Dios hace las cosas. Papá querido, queremos darte gracias, porque tu palabra es viva y eficaz aún hoy. Nosotros como iglesia, Señor, hoy una vez más nos acercamos a vos a pedirte perdón por no cumplir tus propósitos, por no hacer lo que vos a veces nos estás pidiendo y hacer lo que está en nuestra inteligencia y no lo que está en tu voluntad. Te pedimos, Señor, perdón. Yo te pido perdón en primer lugar y te pido que nos ayudes a cada uno de nosotros a poder escuchar con claridad tu llamado, Señor, y a poder cumplir ese llamado que has puesto en nuestra vida. A no ser simplemente oidores de tu palabra, sino hacedores, a predicar, a expandir, a proclamar, Señor, a ejercer autoridad del reino sobre las vidas, establecer este reino de Dios en las familias de esta ciudad, de este país y del mundo, Señor. Padre, necesitamos el auxilio y la llenura de tu espíritu, porque en nuestra fuerza y en nuestra capacidad no lo podemos hacer. Por eso, en el nombre de Jesús, pedimos una vez más, Espíritu Santo, ven, ven a nuestras vidas, llénanos de ti. Necesitamos de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Que todo lo que está impidiendo que tu reino se manifieste a través de nuestra vida, Señor, mostranos qué decisiones tenemos que cambiar, qué cosas tenemos que dejar de hacer, o qué cosas tenemos que comenzar a hacer, qué preparación tenemos que hacer, Señor. Aquellos que están quizás decidiendo si tienen que estudiar tal o cual cosa, Señor, guíales, Señor, en este tiempo, mostrarles qué tienen que hacer, cómo prepararse, aquellos que están en su trabajo, también cómo ministrar en este lugar donde están, ser de influencia, donde están, y que como iglesia podamos establecer ese reino con poder, con salvación, con libertad. Gracias, Señor, porque no es de nuestra fuerza y no es en ti, Señor. No es nuestra la guerra, sino es tuya. Y la victoria es tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ah, hay los que están por Zoom,